¿Y qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Salvador y esto es Obsesionado con. Hoy vamos a empezar esta serie de charlas con gente hispanohablante que ha decidido dejar su país para venir a Dinamarca. En el primer vídeo de esta serie vamos a conocer a Christian, que dejó Chile para venir a Copenhague. Y también vamos a descubrir si para él Dinamarca es el país más feliz del mundo. Acordaros que podéis suscribiros al canal y si activáis la campanilla recibiréis notificaciones cada vez que subamos un vídeo. En la descripción del vídeo encontraréis todas mis redes sociales y si os gustan los vídeos de Obsesionado con, dadle al like. Nos vemos pronto. Os dejo con De Chile a Dinamarca. ¡Chao! Dinamarca me vine por amor, no me vine a hacer otro tipo de cosas. La suerte que tuve que el trabajo que yo tenía en mi país, que es Chile, pude tener la opción de poder trabajar acá, no como muchas otras personas lo han hecho. Dinamarca es bonito, es un país bonito que uno tendría que, para vivir, no sé, para mucha gente, pero para mí sí me gusta mucho. Uno puede lograr cosas, uno puede lograr cosas, sí. Lo que más me impresionó el tema de el orden. El orden que tenían, el orden que tienen los daneses, el orden que tiene este país, el orden que se va dando cada día que va pasando. Por ejemplo, no sé, pues no es como. Pucha, España yo no lo conocía, lo conocí cuando llegué a Dinamarca. Y España también es como Sudamérica también, la gente es súper cariñosa. Dinamarca es más tranquilo, estructurado, tienes que hacer tus cosas bien y si no te resultan, te apoyan. Eso es lo que más me gusta de Dinamarca. Y aparte que te ayudan, me impresionó lo que es la parte de la cultura, sí, que es un país ordenado y que cuando es serio, es serio. Eso es lo que me gusta. Llevo surfeando, voy a cumplir 24 años este próximo mes. Sí, surfeo de los 10 años y medio. De hecho, nací al lado del mar. Mi familia es toda caracterizada por el mar. Tengo primos surfistas, mi papá fue mariscador muchos años, mi abuelita también vendía cosas del mar, productos del mar, siempre relacionado con el mar. Y lo que más impacta es que en Dinamarca no hay olas, hay que ir a España, Mundaka, hay que ir a Francia, hay que salir un poco de acá, pero también hay una olita buena que está en Klitmula, que está en Jylland, en el norte de Dinamarca. Eso es lo que se extraña también. El tema social, el tema de gente, el tema de cuando quieres exponer algo y el danés no te. Muchas personas se cierran mucho en lo que el sistema de ellos. Es muy difícil llegar a un punto. Es fácil dialogar, pero es muy difícil llegar a un punto de decir, sí, este es el problema. Ellos se dan muchas vueltas en lo que pueden solucionarlo en 20 minutos, se soluciona en 4 o 5 horas y le siguen dando vueltas a las cosas. Le siguen dando vueltas hasta cuando ellos quieren encontrar la razón. Pero de repente se equivocan y cuando se equivocan dicen disculpa. Sí, el tema del idioma es súper complicado. Cuando llegas acá también te ayudan en lo que es el colegio, en lo que es un sport school, que es un tema de un colegio que te meten a estudiar y te enseñan el idioma. La gramática danesa es súper complicada. Mi ex suegro, él es profesor danés, 40 años haciendo clases de gramática danesa y llegó un punto un día que le pregunté qué significa esto y ni él trató de decirme qué significa. Con eso te lo digo todo. Bueno, sí, hay mucha gente que en Copenhague, por ejemplo, tiene departamentos y arrienda piezas para gente que quiera venir a vivir. Pero por ejemplo, las partes afuera de Copenhague es súper más accesible buscar un apartamento, queda más lejos de la ciudad, digamos, entre lo que es Copenhague. También está Aarhus, también no sé cómo será el tema mucho allá, yo no vivo allá, yo vivo acá en Chela. Pero sí es complicado. Por ejemplo, postular una vivienda, postular a tener una casa acá en Dinamarca es súper difícil.
hay listas de 20 años, 20 15 años que tú tienes que esperar un periodo que ellos te den la posibilidad, porque hay muchas personas primero que tú. Al danés le gusta mucho cuando tú tratas de hablar el idioma de ellos y te abre muchas puertas. Si te esfuerzas en hablar el idioma, yo creo que tiene el 80% de entrar a lo que hable inglés. Y ojo, es muy bueno eso. ¿Por qué? Porque el danés le gusta corregir lo que tú estás diciendo. Tratar de hablar el danés con ellos. Aunque te equivoques, el danés nunca se va a reír de ti. No te va a molestar. Él te va a ayudar en todo lo contrario, te va a ayudar y te va a corregir. He escuchado muchas veces, de hecho cuando he viajado a Sudamérica, tuve una reunión ahora, la última vez que fui en septiembre, una reunión de amigos de muchos años que no nos veíamos y me decían lo mismo. Y un error que no es cierto. Dicen que es así, pero no es así. Si uno se pone a ver las estadísticas de suicidios que hay acá en Dinamarca, yo creo que es muy alto. Aquí viven 7,6 millones de habitantes, que es lo que es la capital chilena, que es Santiago, todo Dinamarca. Sí, Dinamarca tiene un índice muy alto de depresión, por el tema de la soledad. Conozco bastantes amigos que han sufrido depresión y yo los he ayudado siendo daneses. Sí, puede ser un país, para mí no es un país alegre, en el sentido, sí, económicamente puede ser que sí. Alegre no, sí, tiene su lado, pero uno de los países más alegres del mundo, yo creo que no. Yo también estoy feliz aquí, también soy feliz aquí en Dinamarca, porque tengo a mi hija, ¿cachai? Tengo mi trabajo, me voy bien en mi trabajo porque conversamos los temas, los planteamos, tengo buenos colegas de trabajo, mi estilo de vida es bueno, no sufro tanto acá en Dinamarca, sufro mucho lo que es la parte personal de mi familia, que no estoy solo, como digamos, entre comillas, tengo a mi hija, soy adulto, puede que le afecte también a los daneses un tipo de soledad también, pero por ejemplo en Juland, en el sur de Chelan también hay muchos abuelitos que viven solos, muchas personas que los ayudan a los abuelitos, que los hijos se van, es la cultura de ellos. No es como nosotros que tenemos una afición con nuestros padres y podéis vivir con tu papá hasta los 30 35 años, estáis. Acá en Dinamarca no, lamentablemente a los 12 tienen el derecho de estar con tu papá, con tu mamá, y a los 16 tienes derecho a irte. A irte, la comuna te busca un departamento y te vas de tu casa, que es lo que nosotros no estamos acostumbrados. La gente habla por afuera, pero no vive acá. Y por mi parte, no es como nos dice la gente que es el país más feliz del mundo. No, para mí no. Sí, sí, consejo para personas de otros lugares que han vivido una vida distinta a lo que se vive acá. El mejor consejo que les doy es acostumbrarse nomás. Dinamarca es un país bueno para vivir, pero sí tienen que integrarse mucho a la sociedad danesa. Tratar de dejar un poquito el inglés de lado porque si quieres venir a vivir acá o quedarte acá, esfuérzate por hablar el idioma. Ese es mi mejor consejo. Y Dinamarca es bonito, bonito para vivir y hay gente muy maravillosa, pero hay que aprender a conocerla.